Bienvenidos un día más a Debate. Estamos aquí en la redacción del periódico con Ramón Pérez Maura, Luis Ventoso y Bieito Rubido. Bueno, pues el PSOE lo ha vuelto a hacer. Pedro Sánchez ha llevado al Consejo de Ministros este paquete de medidas entre las que se encuentra esta regeneración democrática y habla precisamente de los medios de comunicación, de la prensa crítica. No sé qué opináis de todo ello. A mí, por desgracia, me parece que estamos volviendo a 1931, a la ley en defensa de la República de octubre, del 21 de octubre de 1931. Hay una serie de similitudes que son, para mí, espeluznantes. Entonces, en esa ley, en el artículo 1, en el que no se enunciaban motivos para hacer esa ley, en el artículo 1, en su punto 6, se anunciaba que eran condenables la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, es decir, el rey, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otra. Es decir, entonces se condenaba la defensa de la monarquía y ahora se dice que injuriar al rey no es delito. No estamos muy lejos en un caso y otro, pero es que había varias similitudes. A mí me parece que la democracia española hoy ha dado un paso para atrás muy grave que le aleja cada vez más de ser una verdadera democracia. Sí, yo estoy bastante... Me ha gustado la evocación de Ramón de las leyes de la República. Yo hablaría de las leyes del paquete legislativo Begoña, porque aquí hay una circunstancia muy curiosa, es que Sánchez lleva 6 años en el poder, de esto todo no se acuerda y comienza a acordarse cuando los medios de comunicación empiezan a contar las andanzas de su mujer y su hermano, que acaban ambas en tribunales, ergo las informaciones eran bastante atinadas y ciertas. Ahí es cuando se revuelve, hace el simulacro de me retiro y reaparece el presidente más divisivo y mendaz de la democracia proponiendo un paquete de regeneración democrática. Es todo un fascinante oxímoron. Y aquí estamos. Yo creo que es un tema de muchísimo calado porque se perfila bajo la anécdota, el chascarrillo tal, hay un intento de cambiar la faz del país. ¿Por qué apunta precisamente a que se pueda denigrar libremente a la corona y a la Iglesia Católica? Porque la corona es el último baluarte contra la degeneración democrática que estamos viviendo y porque la Iglesia Católica es el último faro que ofrece una alternativa a la vida distinta a lo que sería el progresismo obligatorio. Entonces yo creo que esto tiene mucho calado contra la prensa libre, contra la corona, contra la Iglesia Católica. Sí, yo coincido tanto con Ramón como con Luis en sus análisis. A mí me parece que efectivamente hay un intento de cambiar el país y que yo creo que lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que Sánchez, el sanchismo, no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni tiene nada que ver con la izquierda clásica, vamos, ni tiene nada que ver con el Partido Socialista, tal y como lo conocimos en su etapa socialdemócrata de Felipe González, porque el Partido Socialista tiene una historia negra en una etapa de España que no merece la pena ni reivindicar ni citar. Pero no cabe duda que Sánchez entronca más con la parte negra y oscura de ese PSOE que con la parte más luminosa que podemos tratar de encontrar en la década de los 80 del siglo pasado. En todo caso, a mí me parece que hay un afán de amordazar a los medios y hay un ataque clarísimo a la libertad. Es decir, aquí lo que está en peligro es la libertad de expresión, pero la libertad es que no admite trocitos, lo decía Grocho, ¿no? Dice, la libertad es una e indivisible, no es, no, libertad de expresión, pero no podemos no sé qué, libertad de expresión, pero, o sea, aquí lo que está en peligro es la libertad. El intento de cambiar el Código Penal en lo que es los ataques al honor y lo que es el modelo de rectificación, es que el modelo de rectificación prácticamente es imponerle a los medios de comunicación, es la censura clásica. Es decir, cualquier ciudadano del que tú dices una verdad puede salir durante 24 horas diciendo que lo que tú dijiste no es cierto. Entonces, la ley de rectificación actual es muy clara, es muy taxativa. Dice que donde tú dijiste blanco es negro y tú decides y lo valoras en cómo lo publicas, dónde lo publicas y por qué lo publicas. O incluso si no lo quieres publicar porque estimas que no lo debes publicar.
Sin embargo, lo que se pretende ahora es una corrección a ese artículo, que es: usted publica sí o sí la rectificación y en los mismos lugares, la misma forma y en los mismos términos en que publicó la otra información. Y eso no puede ser. Y tiene que ser abierto un gran debate sobre esta cuestión en la profesión periodística. No tengo ninguna esperanza ni de las asociaciones de la prensa ni de la FAPE. Creo que va a depender básicamente de nosotros mismos, de los profesionales de la información, que demos la batalla por esas dos correcciones que no están elegidas de casualidad. Son efectivamente las dos cuestiones que Sánchez entiende que más han afectado al caso de su mujer y de su hermano, porque efectivamente alguna rectificación mandó la mujer, pero eran un poco de chiste las rectificaciones. Nosotros le dimos eco, porque creo que hay que darle eco a la versión que envía, que además tiene mucha gracia, y ya concluyo esta intervención por no alargarla mucho. Tiene mucha gracia que, por ejemplo, cuando la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, envió una rectificación aquí al debate, me consta que mandó a otros muchos medios, pero era una rectificación que en realidad era que no había contestado a nuestra pregunta. Nosotros sí la llamamos y le preguntamos y no nos contestó. Es decir, en realidad era una respuesta a una pregunta que le habíamos hecho, pero nos la envía como rectificación días después. Bueno, en todo caso, a mí me parece que estamos dando unos pasos atrás muy inquietantes contra la libertad y, en definitiva, contra la calidad de la democracia española. Os voy a dar un solo dato. La democracia española en 2018, cuando llega Sánchez, pero gobernaba Rajoy hasta el 30 de mayo, estaba en el puesto 20 del Observatorio Mundial, que era, me parece que es Freedom of the World, que lo fundó la mujer de Eleanor Roosevelt, la mujer de Roosevelt, es decir, de la década de los 20 del siglo XX, ese observatorio. Hoy ese mismo observatorio nos coloca en el puesto 40. Hemos bajado 20 puestos en cuanto a la calidad democrática en estos años de gobierno de Sánchez. Iranzu, si me permites una cosa al hilo de lo que estaba diciendo Vieito, vuelvo a retomar la Ley de Defensa de la República Española de 1931. Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley. Punto 3. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz y el orden público. ¿Quién decide qué noticias pueden quebrantar la paz o el orden público? Pues a eso es a lo que vamos, que van a decidir qué es lo que quebranta el orden público y nosotros tenemos que someternos a eso. Es gravísimo. Sí, porque es muy fácil ponerse pomposo con esto del periodismo, pero a veces hay que hacerlo. El periodismo tiene una vertiente de entretenimiento, tiene una vertiente de información aséptica regular. Oiga, viene un huracán, se cae una casa, pero luego el valor del periodismo, lo que le da un sentido, un interés y lo hace que no sea literatura, es que es la crítica del poder. El periodismo se encara con el poder para contar sus miserias, ese es el juego. El poder siempre va a decir que cuando la idea es un trapo sucio, su reacción es decir que no es cierto. Si se cambian las leyes para que pueda hacer la pisonadora en ese primer momento, apaga y vámonos. Y luego en la locución de esta mañana había una cosa que yo no quería dejar pasar. En el mismo momento en que el ministro Bolaños estaba alardeando de que vamos a fomentar la transparencia y la claridad y esto tal, le preguntan 3 veces si va a levantar las normas que protegen al rey respecto a las injurias. Se fuma la pregunta las 3 veces y luego un corrillo allí de mala manera dicen que parece que lo van a hacer. Es decir, mientras estás presentando la propia transparencia, ya él mismo la está incumpliendo por todo lo alto. Es que es una situación francamente orwelliana, aunque sea un tópico invocar a Orwell, ¿no? Bueno, pero el tópico siempre es el reducto de la verdad. Es decir, que los tópicos suelen ser ciertos. En todo caso, a mí me parece que también es muy inquietante lo del registro. Yo, desde el debate, como directivos que somos los 3 del debate, a mí me parece estupendo que se diga la financiación de los medios. Ojalá, venga, vamos a saberlo. A mí me interesan muchos medios que le hacen y jalean a Sánchez, que sepamos cuáles son sus ingresos y también que los ciudadanos, que conste que ya se puede saber, porque pero que sepan que a lo mejor insistamos en aclarar quién son los propietarios de determinados medios. Eso es muy interesante. Pero yo creí que eso ya existía, es decir, en este país el armazón legal
de este país, de España, ya garantiza. Por ejemplo, tú vas a ver las cuentas anuales de cualquier empresa, por ejemplo las del Debate, o por ejemplo las de Prisa, o por ejemplo las de Infolibre, y tú ya ves allí quiénes son los accionistas, los ingresos, etcétera. No, claro, el detalle de que el gobierno X o el gobierno tal de tanto o cuánto dinero no está allí, ¿no? Pero, por ejemplo, es que a mí me hace mucha gracia, hay periódicos muy próximos a Sánchez que otros llamarían pseudomedios, pero yo voy a respetarles y voy a entender que son medios como todos los demás, como somos nosotros, que han incluso enviado cartas a sus lectores diciendo, ahora que no hay gobiernos autonómicos de la izquierda, necesitamos su dinero. Ah, entonces le estaban dando dinero los gobiernos autonómicos de la izquierda, que a nosotros nos dan 0 euros. 0 euros. El gobierno central, los de izquierdas, etcétera, 0 euros. Al Debate le viene maravillosamente. Vamos a contar la historia, vamos con la transparencia. Y después ya lo de medir, que el medidor de quién decide, o sea, es una vuelta un poco a regímenes muy estatalistas y totalitarios, eso decir que ahora el medidor lo decide el gobierno. Oiga, el medidor es un acuerdo consensuado en el espacio libre y de libertad de los medios, y decidimos que hoy nos mide Comscore, mañana nos mide GFK y hace 4 días nos medía EGM o nos medía OJD. Es decir, eso de que lo decida el gobierno, esto es como decidir, es decir, es una invasión permanente de los espacios de libertad. ¿Qué consecuencias puede tener pues, este registro para los medios y para la libertad de expresión? Supongo que para algunos muy malo. Desde luego, como bien decía Vito, a nosotros no nos preocupa lo más mínimo. Yo creo que este registro sería muy útil si también nos contara, por ejemplo, todas esas webs, como dirían ellos, que yo llamaré medios, yo llamaré periódicos online catalanes que defienden la independencia, supiéramos quién los subvenciona. Yo querría saberlo, porque ¿de dónde vienen los ingresos del Debate? No tenemos el más mínimo inconveniente en contarlo. Tenemos un accionista que tiene el 100% de las acciones y tenemos la publicidad que tenemos, en la que la publicidad estatal es casi irrelevante. Bueno, pues que nos cuenten también esos periódicos que defienden la independencia de Cataluña, por ejemplo, ¿de dónde reciben sus ingresos? Yo querría saberlo. Pero es que los medios están perfectamente auditados. Hay un auditor de referencia en el mercado digital, GFK, ahí estamos todos. Hoy ha salido el mes de agosto, se da la feliz circunstancia para nosotros que el Debate, que cumple el mes que viene 3 años de vida, tiene solo, que es asombroso realmente, se lo paso a pensar, 800.000 lectores diarios menos que el País. Tiene como 1.130.000 y el País está en 1,9 millones. Esto yo entiendo que a Sánchez no le agrada. De repente aparecen aquí unos guerrilleros con unas ideas de unidad de España. Guerrilleros de libertad. No le agrada, unos guerrilleros de la libertad, y es molesto y tal. Y otra cosa que quería apuntar, a mí también como ciudadano, me resulta muy decepcionante que un día en que se presenta un paquete manifiestamente de arrasar con lo que es nuestra democracia hasta ahora, no haya habido una comparecencia pública a estas horas en que hablamos aquí de los 2 líderes de la oposición. Uno está muy entretenido pegándole bofetadas al otro y el otro presentando medidas pues así socialdemócratas y tal. Yo los he echado mucho de menos, creo que tienen que estar defendiendo más activamente. No puedes mandar, cuando están presentando un paquete agresivo contra la prensa, contra el rey y contra la Iglesia, a 2 segundones de tu partido a hablar, tienes que salir tú. Un titular para terminar este debate. Bueno, mi titular sería Sánchez da un paso más hacia su autocracia. Ramón. Un mal día para la democracia. Sí, leyes Begoña contra la democracia. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y esperemos que nos sigan leyendo aquí en El Debate.